Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, agradecido por vivir este momento. Este es un día muy especial para nosotros como creyentes, como cristianos. Nos gozamos delante del Señor porque podemos recordar un momento clave en la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesucristo. Al iniciar este tema, quisiera hacerlo con una ilustración tomada de un hecho que realmente sucedió, no con los detalles que voy a contar ahora, pero sucede que en una empresa varios empleados se pusieron de acuerdo para celebrar el cumpleaños del jefe. Y en silencio, sin que el jefe supiera, comenzaron a organizar la fiesta que iba a ser en la misma oficina, iba a ser una fiesta sorpresa de cumpleaños para el jefecito, para el dueño de la empresa en realidad. Y estuvo todo listo, llegó el día, pero todo salió mal. En primer lugar, llegó el jefe y los retó a todos. Se enojó, se mandó cambiar y los amenazó con despedirlos. ¿Qué había pasado? Que el dato de la fecha del cumpleaños no estaba correcto. El jefe jamás estuvo de cumpleaños en esa fecha. No era la fecha, no era el momento. Y además que el jefe andaba preocupado por otras cosas, eso le cayó requete mal, por la negligencia de su empleado de ni siquiera averiguar bien cuándo había nacido el jefe. Si le iban a hacer una fiesta sorpresa, por favor, lo mínimo era saber el día del cumpleaños. Moraleja, no le haga más fiesta al jefe. No. La moraleja es más bien una aplicación. ¿Qué sucede con el nacimiento de Jesús? Nosotros en la palabra de Dios tenemos muy claro que la fecha está equivocada. La fecha del nacimiento de Jesús no es la correcta. Y no es que yo quiera poner el énfasis hoy día en esto, pero simplemente para llegar al punto que yo quiero recalcar en el día de hoy, se me hace necesario compartir nuevamente esta información. Sabemos que el nacimiento de Jesús no podía ser en diciembre, de ninguna manera. Tuvimos recién una lectura bíblica que nos decía que había pastores en el campo cuidando los rebaños, las vigilias de la noche, cuando en ese momento, en esa noche, se aparece un ángel y luego una cantidad de ángeles cantando y glorificando a Dios y hablando del nacimiento del Mesías, del Salvador. Y eso sería imposible en la fecha que se está celebrando la Navidad actualmente. La Biblia en realidad no dice exactamente cuándo nació Jesús, pero sí nos da los indicios. Usted sabe, hermano, nuestra fe, nuestra doctrina como creyentes está basada solamente en la Biblia, no en tradiciones humanas, solamente en la Biblia. Así que, hermanos, para poder determinar más aproximadamente cuándo nació Jesús, debemos a lo menos usar la Biblia, no otras fuentes. La Biblia nos da suficiente luz para entender cuándo nació Jesús. Primero que nada, la Biblia es la que nos dice, ahí en Lucas capítulo 2, que había pastores en el campo. Hermanos, la historia, las tradiciones y las costumbres que hasta el día de hoy siguen, porque esto ya no es cuestión de costumbre, es cuestión del tiempo, es cuestión de las estaciones del año. Desde abril hasta más o menos septiembre, los rebaños allá en la zona de Judea eran sacados al campo. Es decir, todo el tiempo de la primavera y el verano y parte del otoño, o sea, casi todo el otoño, estaban en el campo. Pero cuando ya se iba acercando los días más fríos del otoño, bajaban.
Y la última semana de septiembre probablemente los rebaños ya empezaban a bajar. Hasta octubre era el plazo máximo de tener los rebaños en el campo, pero la palabra dice que había pastores en la misma región. Hermano, cuando usted entiende que la Biblia dice todo lo que necesitamos saber, ¿por qué cree usted que está este dato tan específico? ¿Por qué la Biblia tiene que decir que había pastores en esa región? Cuando se anuncia el nacimiento ese mismo día, esa misma noche del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no es algo, hermanos, que debemos pasar por alto, es algo que debemos tomar en cuenta. Hay que examinar la Escritura. Y al examinarla nos damos cuenta que aquí hay un detalle que Dios nos está diciendo para que reaccionemos a esta tradición nuestra de celebrar la Navidad en la fecha que no es la Navidad. Si un jefe aquí en la tierra se enojó porque le celebraron mal su cumpleaños, yo no sé qué dirá Dios cuando todos los creyentes tradicionalmente y más bien emocionalmente están celebrando Navidad o recordando Navidad en una fecha que no es la fecha correcta. Es imposible porque en diciembre hay frío, hay heladas en toda la zona de Judea. Y la Biblia dice que cuando nació Jesús había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban con sus ovejas, la oveja en el campo. Hermanos queridos, es imposible que esto se haga en invierno. Imposible. Usted sabe que en diciembre, en el hemisferio norte en diciembre es invierno. Y aquí en diciembre comienza el verano, el 21 de diciembre en adelante. Así que, hermano, es imposible. O sea, usted de inmediato diga, no puede ser, es imposible. Entonces, si es imposible, ¿por qué celebramos Navidad? En una fecha que no corresponde. Y, hermano, el entorno que tiene la Navidad. La Navidad tiene un entorno pagano, tiene un entorno de celebración, tiene un entorno de cosa que exalta más bien los sentidos, la carne, esto de dar regalos, recibir regalos, esto de personajes más importantes que Cristo en la Navidad, como el viejo pascuero. Hermano, esas son cosas que no corresponden. Y yo no creo que Dios esté contento con su iglesia cuando su iglesia celebra Navidad, cuando no es la Navidad. Más de alguno estará sorprendido diciendo, ¿por qué está hablando de Navidad en septiembre este caballero? Hermanos, porque según la evidencia bíblica, somos bíblicos, según la evidencia bíblica, lo más probable es que el nacimiento de Jesús haya sido aquí, en esta fecha, en septiembre. Cuando estaba la helada en diciembre era imposible. Ahora, hay otro pasaje muy clave que nos va mostrando la realidad del nacimiento de Jesús, la fecha más o menos exacta. Y también se encuentra en Lucas. Este es un dato que el evangelista, el que escribió el Evangelio de Lucas, el autor nos muestra en el capítulo 1 una historia relacionada con un sacerdote, Zacarías. Y lo voy a leer, Lucas 1:5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Por favor, hermano, esto es muy importante que se entienda. Todos los datos que da la Biblia son importantes. Y si la Biblia dice que hubo en los días de Herodes, no en otros días, en los días de Herodes, en ese nos establece, nos ubica en el tiempo y en el espacio de la historia. Esto que está narrando Lucas se refiere específicamente a una fecha específica, a un momento específico. ¿Cuál es el momento? El momento en que Herodes era rey de Judea. Y en ese tiempo hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Alguien va a decir, ¿qué cosa es eso de la clase de Abías? Ya vamos a ver lo importante. En la Biblia no hay ni una palabra de más. No hay ni una palabra de menos. Todo está ahí porque debe estar ahí. Dios es un Dios de exactitud. Y cuando Él se reveló en su palabra, nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para llegar a la verdad. Todo está aquí. Ahora nos sigue diciendo, su mujer, nos habla ahora de su mujer, era de las hijas de Aarón, tenía que serlo, es decir, descendiente de sacerdote, porque él era sacerdote y tenía que casarse con una mujer que tuviera los mismos principios y el mismo llamado vocacional
de la familia levítica, de la familia de Aarón en este caso. Y esta mujer se llamaba Elizabeth. Y todos sabemos que Elizabeth era una mujer estéril. Y Zacarías y Elizabeth eran ya personas de edad, eran viejitos y no tenían hijos. Y usted sabe lo que le pasó a Zacarías cuando estaba ministrando en esa oportunidad. Un ángel se le aparece, el mismo ángel Gabriel, y le dice que va a ser papá. Y como él no creyó mucho porque dijo, si yo soy tan requete viejo, y mi señora, no, eso es imposible. Así que el ángel lo dejó mudo por un tiempo. Hermano, aquí hay en este pasaje que acabo de leer, hay una información de suma importancia. Zacarías, que iba a ser el papá de Juan el Bautista, era sacerdote que pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nos está diciendo, es la Biblia la que da el dato, nadie se lo pidió. Fíjese que Mateo no lo nombra, Juan menos, Marcos tampoco, pero Lucas, que es un historiador, guiado por el Espíritu Santo cuando hace su propia investigación, descubre esto y lo pone porque el Espíritu Santo quería que quedase ahí para nosotros, para bien nuestro, que era de la clase de Abías. ¿Por qué este dato es tan importante? Porque, hermano, las clases sacerdotales y el orden de servicio aparecen en Primera de Crónica, en el primer libro de Crónica, capítulo 24. Y en el versículo 7 dice la palabra del Señor para que lo vamos entendiendo. La primera suerte está hablando de el tiempo en que cada familia sacerdotal semana a semana iba a servir en el templo. Está diciendo, la primera suerte, es decir, el primer turno, le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, y aquí viene lo importante, el octavo turno le tocaba a Abías. Y Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, así que sabemos por qué está ese dato en la Biblia, porque al estar ahora en el Nuevo Testamento y se nos dice que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, nos está diciendo claramente en qué tiempo en qué tiempo Zacarías, por ser de la clase de Abías, estaba sirviendo ahí en el templo. Entonces vemos que la clase sacerdotal de Abías era la octava de las 24 clases que iba a servir en el templo. Ahora, hermanos, ¿por qué se hizo esto? El mismo libro de primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19, nos dice, estos fueron distribuidos, estas clases, para su ministerio, para el ministerio de las familias sacerdotales, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la misma manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y nos agrega otro dato, primer libro de Crónicas 9:25, dice, y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Cada 7 días se cumplía el turno, eran como los semaneros. 7 días debían servir cada clase en el templo, una semana cada uno. Y en la octava semana, desde el comienzo, le correspondía a Abías, en este caso a Zacarías. Este dato, hermano, es importante. Las clases sacerdotales entraban en el templo cada 7 días, es decir, cada semana, y cambiaban el turno cada 7 días, comenzando desde la primera orden del comienzo de todo esto que fue en el mes de Nisán. Y la octava semana, a partir de ahí, caía para los judíos entre el 27 de Iyar y el 5 de Sivan. En nuestro calendario esto correspondería más o menos a la semana del 1 al 8 de junio. Del 1 al 8 de junio. Quiero que retenga eso en su mente. Del 1 al 8 de junio. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a llevar al momento en que va a ser engendrado Juan el Bautista. Porque estamos hablando de Zacarías y Elizabeth. Y esto nos va a llevar a ese momento. Y sabemos que Zacarías recibió esta visión cuando él estaba sirviendo en el templo. Y estaba sirviendo en el templo entre el 1 al 8 de junio. Y él tuvo que estar ahí hasta que terminó su turno y después tuvo que quedarse más encima una semana más porque, según la ley judía, Zacarías tenía que quedarse porque era obligatorio prestar servicio en las grandes fiestas religiosas. En este caso, la fiesta que seguía ahí era el Pentecostés. Así que después de esto,
Es decir, estamos en el 8 de junio, agréguele una semana más que tuvo que quedarse. Estamos por ahí por el 14, el 15, el 16 de junio. Después de eso, él volvió a su casa, a Belén, unos 40, 45 kilómetros al sur de Jerusalén. Y dice la Biblia, lo voy a leer como lo dice la Biblia mejor. Lucas capítulo 1, 23, 24 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Quiero que ponga atención. Inmediatamente terminado su turno, él vuelve a su casa. Recuerde que no fue solamente una semana, tuvo que quedarse una semana más. Por eso no era del 1 al 8 de junio, estamos calculando el 15 de junio. Él tiene que haber llegado entre el 15 y el 16, porque más nos iba a demorar a Belén. Y yo le aseguro que en el momento en que él llegó, aunque él no podía hablar, le tiene que haber escrito, le tiene que haber insinuado clarito a su esposa Elizabeth lo que había recibido, la visión que había tenido, y estoy seguro que ellos se dedicaron a cumplir la profecía del ángel. Y la Biblia dice que concibió al tiro, de inmediato, dice, después de aquellos días, cuando se cumplieron esos días y él volvió a su casa. Entonces, Elizabeth, su mujer, dice, concibió y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho Jehová el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque para los judíos, una mujer judía era una afrenta no poder tener hijos. Ahora, hermanos, según esto, Juan Bautista fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 y 19 de junio. Por lo tanto, nació 9 meses después. 9 meses después de junio es el mes de marzo. Así que ¿sabemos cuándo nació Juan el Bautista? Sí, sí sabemos. No es algo especulativo. No estoy haciendo un tremendo ejercicio para llegar a una conclusión forzada. Estoy simplemente usando la Biblia y examinando la Biblia, y estamos viendo en ella que, sin lugar a dudas, si esto es así y es así, por eso el dato de que Zacarías era de la clase de Abías, para ubicarnos en el tiempo, al hacer eso, Dios nos está diciendo cuándo nace Juan el Bautista. ¿Cuándo nace Juan el Bautista? Estamos viendo que él nació a mediados del mes de marzo. Ahora bien, según la Escritura, y esto nos lleva otra vez a otro examen de la Biblia, porque, hermano, esto lo tenemos que basar en la Biblia, no en especulación humana. Jesús era menor que Juan el Bautista en 6 meses. Ay, ¿de dónde sacó eso, pastor? Pero si está en la Biblia, ¿cierto? Usted lo sabe. Mira lo que dice el versículo 26 de Lucas 1. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al 6º mes? ¿Al 6º mes de qué? ¿De qué está hablando? ¿Al 6º mes de qué? De lo que está narrando. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth. Al 6º mes que se había cumplido eso, el ángel fue enviado a casa de María, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el versículo 36 nos aclara mucho más la cosa. Lucas 1:36 dice, y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, hermano, escúchame bien. Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo, ¿sí? Cuando el ángel le dice a María, tú vas a ser la madre del Mesías. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos claro, qué bueno. 6 meses de embarazo para Elizabeth, 0 mes, pero ya por comenzar el embarazo de María. Es decir, hay 6 meses de diferencia entre el Juan el Bautista y el Señor Jesús. Si añadimos entonces 6 meses desde marzo, el nacimiento de Juan, porque ya dijimos que Juan nació en marzo, si usted le agrega 6 meses a marzo, va a encontrar que el nacimiento de Jesús va a ser en septiembre. Porque es fácil. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre. 6 meses después. ¿Cuándo nació Jesús? Septiembre. El nacimiento de Jesús sería a mediados de septiembre. Por eso, hermano, yo no estoy desubicado, usted no está desubicado, no estamos mal en esto de estar recordando ahora, a fines de septiembre, el nacimiento de Jesús. Ahora, hermanos queridos, ¿cuándo nació Jesús? El momento exacto no lo sabemos, pero es cosa interesante ver que septiembre, este mes, en el calendario religioso y el calendario interno del pueblo de Israel, de los judíos, coincide este mes, y esto de coincidir hace preguntarnos, ¿será casualidad? Usted sabe cuál es mi posición en cuanto a esto. Yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Yo creo que hay un Dios que causa las cosas, que hay un Dios que hace las cosas con motivo, con razón. Y hermano, por casualidad, en septiembre los judíos celebran una festividad muy especial para ellos. Se llama Rosh Hashanah, que significa Año Nuevo. Y el Año Nuevo, según uno de los rabí, un rabí judío, él lo aclara y dice que en este día, nosotros, hablando de los judíos, nosotros coronamos al Kadosh Baruch Atah, es decir, al santo, bendito sea, ellos lo coronan. Él sigue diciendo, de la misma manera en que se proclama y se corona a los reyes, nosotros cada año se hace sonar ante Dios las trompetas, el shofarot, para que se escuche en todos los lugares el comienzo de su reinado. Y él toma ahora un pasaje del rey David, un salmo, y dice, con trompetas y al son de la corneta, aclamad al Rey el Eterno. Aclamad al Rey el Eterno. ¿Cuándo? En septiembre. ¿Cuándo? En Rosh Hashanah, que significa el comienzo del año civil judío. Salmo 98:6. Ahora, si usted quiere ver nuestra versión, la versión Reina Valera 1960, el Salmo 98:6 lo pone así el rey David. Él dice, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, o sea, con el shofar y el shofarot, delante del rey Jehová. ¿Qué nombre le da al rey? El rey Jehová. ¿Qué rey es este? Hermano, no hay dónde perderse. Hay un cumplimiento, se vio hoy día también dentro del programa de hoy, de este programa especial de Navidad para nosotros. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El versículo 2 dice, diciendo, ¿qué decían los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿A quién buscaban los magos? ¿A quién buscaban estos reyes? Buscaban al rey de los judíos. ¿Quién había nacido? Dígame, ¿casualidad? ¿Casualidad? ¿Casualidad que lleguemos a septiembre como el mes en que nace Jesús? ¿Casualidad que lleguemos a septiembre, que es el mes del Rosh Hashanah, que es el Dios en que los judíos anuncian un nuevo año y que es el mes en que los judíos proclaman el nacimiento del rey? ¿Es casualidad que cuando llegan a Belén casi 2 años después, los reyes magos o estos magos de Oriente y llegan allá preguntando ¿dónde está el Mesías? No preguntan por el Mesías. ¿Dónde está el Salvador? No preguntan por el Salvador. Ellos llegan preguntando ¿dónde está el rey que ha nacido? Hermanos queridos, este es el título del que nació en septiembre, el que nace en Rosh Hashanah, Rey. ¿Y qué celebran los judíos? El nacimiento del año, sí, es verdad, pero celebran también el nacimiento del Rey, el comienzo del reinado. Hermanos queridos, a mí me emociona pensar esto. Esa noche, cuando Jesús nació, cuando los ángeles cantaron, era una noche apacible de otoño, una noche hermosa. Y en esa noche los judíos tenían una celebración, porque ya se celebraba Rosh Hashanah en ese tiempo. Tenían una celebración.
en distintos lugares, y estoy seguro que en los campos de Judea sonó el shofar muchas veces. Y todos decían, el comienzo de un nuevo año. El reinado de Jehová el Rey. Y no sabían que el Rey de los judíos, el Rey de Reyes, estaba naciendo en un pesebre. Sonó el shofar. Hasta el día de hoy los judíos lo asocian al nacimiento del nuevo año y a la coronación del Rey. Hermano, nosotros no tenemos idea de esas cosas como cristianos. Nos hemos perdido la riqueza de nuestra herencia porque somos herederos de los judíos en lo espiritual. Hermanos, qué maravilla. Cuando nacía el rey, los judíos dicen, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, que significa bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tu palabra. ¿Con qué? Con tu palabra. Hermano, eso me lleva a Juan capítulo 1. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era el logos. Y el verbo era con Dios. Y este verbo era Dios. ¿Y acaso nos dice el versículo 14? Y aquella palabra, y aquel logos fue hecho carne. Versículo 14. Y vimos su gloria. ¿Casualidades, hermano? ¿Estoy hablando de casualidades? ¿Usted cree que esto es casualidad? Definitivamente no es casualidad. Rosh Hashanah marca el inicio de un nuevo año para los judíos y forma parte del periodo que ellos llaman de arrepentimiento, porque después viene Yom Kippur y después vienen otras fiestas. Este tiempo está lleno de fiestas para los judíos. Pero hermano, no nos olvidemos de algo más. Rosh en hebreo significa principal o también cabeza o comienzo o principio. Y Shana significa año, así que Rosh Hashanah significa la cabeza del año o el comienzo del año o el principio del año. Rosh Hashanah es la cabeza del año en el calendario civil judío. También se le conoce como el día del nacimiento del mundo. Esto es raro, sí. Pero es así. Para los judíos, el mundo fue creado este día. Según el Talmud, donde habla de Rosh Hashanah, dice, según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día. Hay una Mishnah es un estudio que es una especie de repetición, es un cuerpo exegético de leyes judías. Y es la primera colección escrita de las tradiciones judías, orales, tomados de la Torá. También es la primera obra importante de la literatura llamada rabínica y recoge y consolida todas las tradiciones judías que venían solamente por boca y se desarrolla durante siglos desde el comienzo de la Torá, o sea, cuando Moisés recibe la ley escrita. Ahora, ¿cómo se llega, según la Mishnah, se llega a determinar que este fue el día en que el mundo fue creado? Y usted va a decir, bueno, ¿qué importancia tiene eso con el nacimiento de Jesús? Hermano, es que no hay nada casual. Ellos se basan en las primeras palabras del libro de Génesis. ¿Usted sabe cuáles son las primeras palabras de la Biblia? Porque, hermano, Génesis, sí es cierto, es parte del Pentateuco, parte de la Torá, pero también es parte de nuestra Biblia. Y la primera palabra de toda la Biblia es Bereshit. Bereshit. Para los hebreos es Génesis. ¿Por qué? Porque comienza con esta frase, en el principio. Está en su Biblia. Si usted lo quiere leer en hebreo, léalo. Bereshit. En el principio. Es lo que está diciendo. Hermano, esto es lo interesante. Los judíos son todos místicos. En realidad, hermano, recordemos que de los judíos, ese misticismo judío hace nacer después lo que se llama la cábala, que, bueno, tiene otro tipo de implicancia. No me meto con eso porque para mí me basta con lo revelado por Dios. Pero en esta manera de los judíos de ver más allá de lo que aparenta, ellos descubrieron lo siguiente, descubrieron que Bereshit
Si se invierte la palabra Bereshit, queda la palabra Aleph Bet Tisrei, que significa en el primer de Tisrei. Y Tisrei es el mes de septiembre. Tiene que ver con el comienzo de este tiempo. Tiene que ver con el año nuevo. Y entonces ellos piensan que si la palabra usada por Dios, porque ellos están convencidos de que Dios inspiró la palabra, igual que nosotros, la palabra Bereshit no está solamente porque está porque Dios quiso que estuviera con una razón particular. Por eso ellos piensan que la primera palabra de la Torá, entonces, es Bereshit, que es un derivado también de la palabra Rosh. Ustedes dicen, ¿dónde Bereshit? ¿Dónde está Rosh? Ahí está, Rosh. Donde dice Beresh, ese Resh es derivado de la palabra Rosh, y Rosh es cabeza. Rosh es el inicio mismo, el principio. En el principio era el verbo. ¡Ah, qué casualidad! ¿Otra casualidad, hermano? En el Bereshit, en el Rosh, en el principio. No es casualidad, hermano. Jesús es el Rosh. ¿Nos dice esto la Biblia? Que Él es la cabeza de toda creación. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Rosh, Él, Jesús, la cabeza de la creación. Hace muy poco nosotros estuvimos predicando de todos estos temas. Colosenses capítulo 1, versículo 15, permítame repetirlo. Él, hablando del Cristo, de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Voy a poner algunos énfasis. El principio, es decir, el primogénito, dice la Biblia, es decir, el principio. El Bereshit, casualidad de nuevo, de toda creación. ¿Qué celebran los judíos? El comienzo de la creación, el comienzo del año, el nacimiento del rey, el año nuevo. Casualidades, porque en Él, sigue hablando Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es, léalo bien ahí, hermano, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza. Él es el Rosh. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Hermano, Él es el Rosh de la iglesia. Él, que es el Bereshit, es decir, el comienzo, el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Casualidad, hermano? Otra vez digo no. Hermano, ahora, ¿qué tendría de extraño? Que el Padre, en su soberanía, en su potestad, Él, como Dios eterno, enviara a su Hijo al mundo justo en esta fecha. ¿Sería casual? Obviamente que no. Hermano, cada vez que yo me meto en este tema y estudio y repaso lo que ya he aprendido y busco cosas nuevas y profundizo y el Señor me va mostrando, quedo más asombrado, digo, con la boca abierta, porque el Señor es realmente increíble. Una cosa tras otra, se van sumando hasta que te hacen algo tan voluminoso, tan pesado, tan evidente, que usted no puede rechazarlo. Usted no puede rechazarlo. Esto es evidencia bíblica de la importancia que tiene para Dios el nacimiento de su Hijo Jesús, que lamentablemente en el día de hoy está tan diferente a lo que el Señor esperaba. Hoy día no se celebra el nacimiento de un rey, de un salvador. No se celebra que Dios esté con nosotros, Emmanuel. No se recuerda nada de eso. No se recuerda que el Logos está con nosotros. No se recuerda eso. Pensamos en los regalos, pensamos en cualquier otra cosa, menos en lo que realmente es. Voy a ir terminando con algunas 6 o 7 puntualizaciones breves. Primero, Jesús no pudo nacer en invierno, para resumir todo esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche
sobre su rebaño. Así que si usted tiene la idea romántica de un nacimiento con nieve, un viejito vascuero, y sáqueselo de la cabeza. Eso es mentira, eso no es verdad. Eso daña tu mente, daña nuestro corazón. Segunda cosa, podemos calcular bíblicamente el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació 6 meses después que Juan el Bautista. Juan el Bautista nace en marzo, lo podemos probar por la Biblia, como ya lo vimos. 6 meses después, en septiembre, nació Jesús. Septiembre, como ya vimos, coincide con Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, donde se celebra el nacimiento del rey. Como decía Salmo 98:6, aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del rey, el rey Jehová. Eso es lo que debemos hacer hoy día, aclamar con todo el corazón que Él reina y que Él es el que se ha manifestado en carne, Él, Dios que se hizo hombre. Otra cosa que hemos visto hoy día, Jesús es el Rosh, Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza de toda creación. Jesús es la cabeza también de la iglesia. Que sea la cabeza de tu hogar, hermano. Que sea la cabeza de nuestra iglesia y que sea el que manda en nuestras propias vidas. Eso significa que Él es el Rosh. Sí, es cierto, nació el Rosh, pero nació el Rosh en tu corazón y lo tienes como Rosh, lo tienes como cabeza en tu propia vida. ¿Estás sometido a Él? ¿Él es la cabeza o tú sigues haciendo lo que quieres? Hermanos, damos gracias al Padre por enviar a su Hijo en el tiempo preciso de la historia humana. ¿Recuerdas Gálatas 4:4? Generalmente yo me quedo en Gálatas 4:4 cuando cito esto y no el 5, pero hoy día voy a citar los dos. Pero primero Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No lo envió en cualquier tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Si Dios es un Dios de orden, como ya hemos visto y nos ha dado toda esta evidencia en la Biblia, debemos respetar esa evidencia. Séptimo, damos gracias al Padre por enviar a su Hijo con un propósito específico. Ya dábamos gracias a Dios por enviar al Hijo en un tiempo preciso, pero ahora viene con un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito? Gálatas 4:4 ya lo vimos, en un tiempo preciso, pero ahora un propósito específico, el versículo 5. Sería bueno que lo leyeran. ¿Para qué envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley en el cumplimiento del tiempo? ¿Por qué lo mandó? ¿Para qué lo mandó? Dice el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermano, gloria a Dios. El Señor envió a su Hijo, nacido bajo la ley, con un propósito, redimirte y adoptarte como hijo. Dale gracias a Dios, dale gloria a su nombre. Toca la trompeta, toca el shofar delante de Dios. Haz fiesta en tu corazón, porque ahora has sido adoptado por la gracia de Dios. Eso es lo que recordamos en Navidad. Eso es lo que recordamos cuando pensamos en el Cristo que ha nacido. No solamente ahí en los animalitos, no solamente en los angelitos, no solamente... Hermano, gloria a Dios por todo eso que lo rodeó. Pero lo que me beneficia a mí y lo que te beneficia a ti, mi querido hermano, es que Él vino para redimirte, es decir, para rescatarte. Y Él vino para que tú seas adoptado hijo de Dios. Juan 1:11 dice, recuerda que leí Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el Bereshit era el verbo. Bueno, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12, ahí donde nos adopta el Señor. Mas a todos los que le recibieron, ¿usted lo recibió? ¿Lo recibiste? Hermano, gloria a Dios. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Porque Él es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios en Él. Él vino para eso, para redimirte y para que tú seas adoptado como hijo. Y esto es de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y termino con el versículo 14. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No otro, Él fue hecho carne. ¿En qué tiempo? Ya lo hemos visto, en este tiempo. Feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad, porque recordamos el nacimiento del Rey, el nacimiento del principio, de la cabeza, del Rosh, en su tiempo justo, con un propósito justo. Mi pregunta es, ¿todos ya somos redimidos? ¿A todos ya nos alcanzó esta gracia? Espero que sí. Y hermanos, oremos, porque hay tantos que todavía no conocen la gracia de Dios que nos fue dada a través de Cristo, el que nació humildemente, el que reinará por toda la eternidad y que ahora reina ya en el corazón de sus hijos. Dios quiere que si usted no lo tiene, que usted no ha sido adoptado como hijo, Dios quiere que ahora, meditando en lo que acaba de escuchar, puedas abrir tu corazón y hacer lo que dice Juan 1:12, recíbelo en tu corazón y te será dado esta potestad de ser hecho hijo de Dios. No confíes que te vas a salvar a ti mismo. No confíes en tu religión. No confíes en tus obras. No confíes en ideas humanas. Confía en lo que Dios hizo. Dios envió a su Hijo para redimirte y para adoptarte. Que así sea. Y los que ya hemos sido redimidos y hemos sido adoptados, celebremos como celebran los judíos, a toda trompeta, con todo gozo, porque Él vive en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Mi amado Padre, estoy clamando a ti en esta hora. Recuerdo, Señor, con dolor el tiempo en que no te conocía. El tiempo, Señor, en que seguía toda la corriente de este mundo con ideas equivocadas. Por eso, Padre, sé y entiendo el recelo que alguno puede tener en cuanto a estas cosas. Y yo quiero, Padre, que así como destruiste mi mundo y me mostraste uno nuevo, también tú, Señor, muestres la verdad y la realidad en el corazón de los que no te conocen. Oh, Padre, que nazca el Rey en esos corazones, que nazca el Salvador en esos corazones que no te conocen, que abran su corazón, su mente y reconozcan que Cristo es el único que puede salvarles. Y a nosotros, Señor, que ya hemos sido redimidos, que disfrutemos caminar contigo. Señor, enseñoréate. Sé tú la cabeza en todos nuestros asuntos. Presídenos en todo. Tú eres el principio. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a tu nombre. Gracias por este momento en que podemos recordar estas cosas. Gracias porque la Navidad para tus hijos hoy tiene un significado profundamente distinto. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre de aquel que se hizo hombre para salvar al hombre. Bendito Jesús. A tu nombre gloria. Y a través de ti al Padre y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, amados.